Pues buenas tardes a todos, nos da mucho gusto que nuevamente nos acompañes aquí en Voto Razonado. Hoy estamos con un tema muy interesante y le pedimos pues a Ernesto que inicie su participación y que nos introduzca en este tema de la reelección. Él que ha estado versando sobre este punto. Ayúdanos, Ernesto, por favor. Ya rápido, amigo, muchas gracias a Así ti, es. Teo, al Colegio de Abogados Posgraduados. Bienvenidos a su programa tradicional para compartir información, divertirnos, etcétera, ¿no? Bueno, muchas gracias, Tere, por supuesto, Alejandro. Extrañamos una vez más a Ale Tello, pero esperamos que el próximo programa esté con nosotros. Sí, el tema de reelección es importante porque hubo una reforma, ustedes todos sabemos que hubo una reforma constitucional y legal que permite la reelección consecutiva hasta en 3 mandatos para presidentes municipales o presidencias municipales, alcaldías, y también para diputaciones, tanto locales como federales, de manera que puedan ocupar el cargo hasta 12 años consecutivos. Y se permite hasta una reelección para el caso de las senadurías, para que igual cumplan 2 periodos de 6 años, es decir, 12 años máximo. Sin embargo, hay mucha regulación que no fue aterrizada en la ley ni en ninguna otra reglamento, y las autoridades electorales están obligadas, por esa omisión legislativa, están obligadas a crear reglas específicas para las elecciones de 2021 que vienen en este momento. ¿A qué reglas nos referimos? Bueno, las más relevantes serían reglas sobre si el candidato o la candidata determinada tiene que abandonar el cargo, renunciar al cargo, por lo menos pedir licencia con cierta anticipación al inicio de las campañas, o puede hacer la campaña electoral con el cargo, digamos, lo cual podría ser racional desde el punto de vista de la lógica de la reelección. Cómo se tendría que hacer el cuidado de parte de la autoridad electoral de los gastos y los ingresos de la campaña, cómo se va a cuidar el tema de la falta, o que más bien la prohibición de usar recursos públicos. Por ejemplo, entonces sabemos que un legislador o una legisladora tienen a su cargo cierto staff, tienen a su cargo papelería incluso, tienen a su cargo instrumentos o automóviles. Cómo cuidar que tanto esas personas como esos materiales no se utilicen en el desarrollo de las campañas, lo cual no solo sería inequitativo, sino una violación a la legislación. Son parte de los retos que se tienen que regular en adelante, y uno de lo que a mí me gustaría ahondar en la próxima ronda que me toque es en el supuesto debate entre paridad y reelección, porque incluso hay artículos de magistrados o de algunos otros académicos que consideran que tanto el principio constitucional y legal de paridad, es decir, la igualdad entre hombres y mujeres en la postulación de cargos políticos y el acceso a los cargos públicos efectivamente, y el derecho de reelegirse como candidatos, pueden estar en disputa. Yo creo que no hay una disputa en eso, lo voy a argumentar más adelante. La paridad tiene que prevalecer siempre, pero me aguantaré mis argumentos hasta la siguiente ronda. Muchas gracias, Teo. Gracias. Adelante, Alejandro Romero. Buenas tardes y qué bueno que estás con nosotros. Gracias, Teo. Hola, Ernesto, Tere, Ale, te mandamos un saludo y gracias al comando otra vez. Bueno, a ver, este tema de la reelección no es nuevo, es nuevo a nivel federal, y ese es uno de los problemas que siempre pasa en este país. Es decir, siempre tratamos de darle proyección a un tema a partir de lo federal. Y lo cierto es que ya a nivel local se ha dado esta figura, sobre todo en el ámbito municipal. Es decir, no es un ejercicio nuevo, esto se construyó, digamos, de las federaciones de las entidades federativas hacia la federación, y es ahí donde empezamos a encontrar el bagaje o el sustento a partir del cual se tendría que regular el tema de la figura de la reelección. ¿Por qué es importante? Bueno, en principio porque fue el propio constituyente permanente, como le llaman, quien estableció en los artículos transitorios en la última reforma electoral de 2014 a partir de cuándo iba a ejercerse la reelección tanto en el ámbito local como en el ámbito federal, y por eso es que
apenas hasta 2021 es cuando dentro del ámbito federal y solamente a nivel Congreso de la Unión, es decir, diputados y senadores, es donde se puede dar, aunque en el 2021 únicamente será para diputados. La controversia o lo controversial de esto siempre se piensa única y exclusivamente sobre los derechos que pueden estar en pugna o sobre los derechos a ejercer. Yo recuerdo que parte de la polémica era si la reelección funcionaba en automático o no, si el tema de la paridad, como lo menciona Ernesto, que es importante en ese sentido, también sobre los alcances constitucionales que pusieron en todos los ámbitos. Es decir, no solamente es el periodo por el cual te puedes reelegir, en términos generales, dependiendo del tipo de cargo de elección popular, son 12 años, es decir, 3 periodos más para el caso de los congresos, así como también de los ayuntamientos, ¿no? Y únicamente para el Senado de la República es por un periodo más. Es decir, 12 años es el máximo en el cual un representante popular podría ejercer un cargo de acuerdo a la voluntad ciudadana. Pero algo de lo que tenemos que tomar en cuenta es que muchas de estas polémicas ya se empezaron a dilucidar, como por ejemplo el tema de la separación o no del cargo. La Corte ya ha establecido que no es necesario la separación del cargo, es decir, que cuando una legislación no establezca la necesidad de separarse del cargo, eso no es inconstitucional. Y no es inconstitucional porque precisamente la reelección corresponde a una naturaleza completamente distinta al acceso a otro cargo de elección popular, o bien cuando un representante popular decide ir de un cargo, digamos, legislativo a uno de índole ejecutiva, como puede ser un ayuntamiento, o bien de uno local a uno federal, en donde la lógica ya es completamente distinta. Ahora, el tema de la separación tampoco es una circunstancia que necesariamente se da. ¿Por qué? Porque hay cargos de elección popular. Por ejemplo, en muchas, para hacerse gobernadores no se pide que necesariamente te tengas que separar de un cargo de elección popular, como puede ser senador o ser diputado, y ejemplos de estos hay muchos, ¿no? En el caso de Colima, en donde fue la elección extraordinaria, donde ambos contendientes volvieron a participar, el contendiente del PAN siguió siendo senador y eso no le impidió ejercer su derecho a ser electo como gobernador, aunque perdió la elección, pero eso no se contraponía. Otro de los temas que ya está superado también es el tema de si no te separas del cargo, ¿durante qué temporalidad puedes hacer campaña? Pues te lo establece. Mientras esto no se contraponga con el ejercicio de tu función, digamos que fuera de los días y horas laborables es cuando el servidor público puede llevar a cabo actos de campaña. No son temas nuevos. Me gustaría ahondar más en cada uno de ellos en la próxima intervención para efectos de no cortarlo por ahora. Gracias, Teo. Muchas gracias, Alejandro. Pues bien, en relación a mi turno, pues yo quisiera comentarles primeramente que el tema de la reelección a mí en particular y por la forma en que se llevó el proceso de su implementación no me gustó mucho desde el inicio. Me parece que si bien es cierto, no tenemos que salir de la simulación para que las personas puedan seguir en el poder, porque al final de hecho lo han hecho así. Me parece que una de las reformas importantes que tenemos pendiente y ver la posibilidad de ampliar los periodos en el ejercicio del poder público, tal vez un año más podría ser una buena opción. Se me hace mucho desgaste. Apenas casi se están acomodando y pues ya se van a tener que cambiar todo el mundo, ¿no? Ahora sí que algunos diputados están apenas aprendiendo a hacer el trabajo y ya se van. Y se van y ya jamás van a regresar. Entonces, bueno, también me parece que la reelección tiene que venir más también encaminada como un medio de control, como una forma de premiación para aquellos diputados que de alguna forma, bueno, o aquellos legisladores que de alguna forma tienen una trascendencia importante dentro de su trabajo legislativo. Como sabemos, y no es raro, dentro de las cámaras existen pues diputados que están ahí por diversas razones, menos por ser capaces o por conocer su trabajo. Y a veces en algunas ocasiones ni siquiera
tienen una cuestión ciudadana de por medio. Entonces, me parece que son factores que debieron de tomarse en cuenta desde el inicio de generalizar esta parte de la permanencia en el poder público por parte de las personas legislando. Se supondría que anteriormente había o existía la idea de que existían cuerpos técnicos que eran los que llevaban continuidad en la cuestión del trabajo legislativo. Pero como sabemos, si algún diputado o algún senador en el ámbito federal no está interesado en algún tema, pues simplemente los congelan, aunque sean buenas iniciativas y aunque sean apremiantes. Sabemos que lo político siempre va a prevalecer, que lo político siempre va a estar por encima. Y bueno, en mi siguiente intervención, pues yo seguiré comentando al respecto. Le damos el uso de la voz a nuestra colega Tere Pimentel. Bienvenida y buenas tardes, Tere. No te escuchamos, Tere. Por favor, si prendes tu micrófono. Listo, ¿ya me escuchan? Excelente. Pues buenas tardes, noches ya. Les agradezco mucho esta invitación nuevamente al programa. Y justo este tema que estamos tocando, Ale, Ernesto y Teoc, sobre la reelección, hay que recordar que el tema de la reelección fue una causa que se gestó con un movimiento revolucionario, ¿no? Entonces, este principio de la no reelección siempre ha sido una bandera política, siempre ha sido un tema de defensa hacia una garantía de un derecho político, de un derecho electoral de las y los ciudadanos. Pero, ¿qué pasó con ese principio histórico, no? Resulta que en el año 2014 este principio viene a ser revertido y entonces se introduce en nuestra constitución política la opción de poder reelegirse en estos puestos. Pero esto se mete, y aquí me gustaría mucho recordarlo, como una amplitud en el abanico democrático de principios y de derechos político-electorales. ¿Qué quiere decir? Que la reelección no significa que un candidato de manera inmediata, ya por el hecho de que exista este principio inserto, tiene que repetir. No. Este principio de reelección es más el poder que tienen los ciudadanos como una opción en donde te dejan en las manos de la ciudadanía el decidir si sí o no vas a volver a reelegir a esta o a este candidato. No es por un mandato desde el legislativo en donde se esté aprobando que se tenga que dar una reelección de manera inmediata y obligatoria. Simplemente se da esta amplitud en donde las personas que están en este momento en un cargo de poder público puedan postularse, pero quienes podemos tener la elección de decidir si sí o no, pues son la ciudadanía. Tú lo comentabas muy bien, Teo, es una premiación o puede ser un propio castigo, ¿no? Al tema, porque entonces si no fue un buen representante público, pues obviamente la ciudadanía no le va a estar interesada en generar nuevamente una elección a esta candidata o incluso a este funcionario, a esta funcionaria, ¿no? Hay que recordar que había una obligación a partir de esta reforma constitucional en donde el legislativo tenía que emitir las reglas en tiempo y forma, y estas reglas tenían que ser o deben ser 90 días antes de que inicie el proceso electoral. Ahorita ya estamos rebasados en ese periodo que se contemplaba, que era de 90 días. ¿Qué sucedió? Que en marzo se da esta reforma a la LEGIPE y se genera este proyecto de reforma, esta batería de modificaciones, se envía al Senado y el Senado definitivamente decide congelarla. ¿Por qué él decide congelarla? Pues bajo una respuesta muy básica, ¿no? La reelección es un tema altamente impopular en este momento. Entonces, ahí está, durmiendo a ver hasta cuándo se pueda descongelar esta reforma legislativa. Me reservo para el siguiente comentario, amigo Teoc.
Muchas gracias, Tere. Adelante, Ernesto, por favor, amigo. Gracias, Teoc. Bueno, me voy a referir ahora sí a la supuesta disputa entre paridad y reelección. Yo lo que creo es que la paridad no solo es un principio constitucional que deben obedecer todas las autoridades, sino también es una obligación de los partidos políticos, y los candidatos y las candidatas tienen que atenerse, por supuesto, a ese principio constitucional. Es decir, los partidos políticos están obligados a presentar 50% de candidatas y 50% de candidatos, y las autoridades tienen que verificar que efectivamente se cumpla con esa paridad numérica o proporcional, pero también tiene que cumplirse con una paridad sustantiva, es decir, que todas las candidatas tengan la misma posibilidad o una posibilidad similar de resultar electas que los candidatos. Es decir, no pueden meterlos a distritos o circunscripciones que son eminentemente perdedores, donde los partidos políticos saben que tradicionalmente han tenido una votación baja, y entonces ahí registrar la mayoría de candidatas. Esa es una vulneración al principio de paridad y tendría que ser frenado por la autoridad y ser modificado por las condiciones del partido político. Por el otro lado, la reelección se considera un derecho. Yo no lo veo tanto como un derecho, más bien como una prerrogativa de ciertas personas, de personas que ya están en un cargo público. No es, por lo tanto, un derecho universal, digamos, y en lo que consiste, y además tampoco sería una prerrogativa absoluta, es decir, tiene sus restricciones, tiene que pasar por un par de procedimientos por lo menos para ser cumplida, ¿no? Para materializarse. ¿Cuáles son estos procedimientos? Primero, el candidato o la candidata o el candidato que esté en el cargo, digamos ya, como en una alcaldía o en una diputación, tiene que someterse a un proceso interno dentro de su partido, en el cual el partido político va a decidir la candidatura que va a postular a determinado cargo y a determinada circunscripción. Es decir, primero tiene que cumplirse con los estatutos del partido político para poder ser postulado. En segundo, una vez postulado, tiene que obtener la mayoría de la votación para que por medio del voto popular sea reelecto en el cargo. Es decir, te tienen que dar dos condiciones sine qua non para la reelección. En el caso de la paridad no se tiene que dar ninguna condición. Tienen que aplicarse de manera indubitable el principio de paridad y garantizarse la igualdad entre hombres y mujeres. Por lo tanto, yo no veo una colisión ahí, sino que la paridad siempre tiene que estar arriba, y la reelección sería una prerrogativa que tiene que pasar por dos procedimientos fundamentales antes de poder concretarse. Dicho esto, tendríamos que resolver el tema de si es conveniente fijar algunas reglas específicas para limitar la reelección o no, y para eso tenemos que entender el principio. ¿Cuál es el sentido de la reelección? No es que darle un derecho, digamos, o una prerrogativa gratuitamente a una persona que ya tiene el cargo, sino está vinculada más bien, por un lado, a la profesionalización en beneficio del servicio público, pero sobre todo a crear un vínculo entre ciudadanía y funcionarios electos por votación popular, para que la ciudadanía con su voto pueda castigar o premiar su desempeño. Para eso es fundamental también que, por ejemplo, en el caso de diputados, la reelección deba darse en el mismo distrito, porque no tiene sentido que se dé en un distrito distinto, porque no tendría un vínculo con la ciudadanía dentro de ese territorio, dentro de esa circunscripción. Es cierto que, por ejemplo, los diputados federales son representantes de la nación, de la voluntad popular, pero ahí sí, digamos, es muy difícil que de un lado a otro se le pueda dar seguimiento por parte de la ciudadanía si van cambiando de circunscripción libremente. Tendríamos que pensar en ciertas restricciones. Muchas gracias, Teo. Gracias, Ernesto. Adelante, Alejandro Romero, por favor, colega. Gracias. A ver, lo que dijo Ernesto a mí me parece trascendente en el tema de conceptualizar específicamente la figura. Porque ese es uno de los errores que a veces se cometen en el ámbito electoral. Es decir, a veces se confunden derechos con prerrogativas, requisitos previos con condiciones sustantivas, con condiciones adjetivas que la propia norma te da. Claro, esto es digamos, una construcción meramente técnica, pero a lo que voy es a lo siguiente. A ver,
Ya Ernesto dejó claro, y coincido con él, en cuál es la naturaleza de la reelección. Pero entonces, para poderte reelegir, primero tienes que haber ganado una candidatura y hoy ser un representante, ya sea del legislativo o en el ámbito municipal, ¿no? En cualquiera de las figuras. Eso es lo primero. Lo segundo que te dicen es, tienes que seguir teniendo cierta militancia en un partido político durante un determinado periodo. Si pierdes, si tú decides no militar en alguno de los partidos políticos que te postuló, porque pudo haber sido por la coalición, entonces te tendrás que separar de esa militancia antes de la mitad de que concluya tu mandato, es decir, 3 años, ¿no? Que diga año y medio, en el caso de los que duran 3 años, y en el caso de senadores, 3 años, ¿no? Dura 6 su mandato. Y lo segundo es que te postule cualquiera de los partidos políticos que formaron parte de la coalición. Bueno, y aquí es donde viene todo el tema. ¿Qué pasa si eres independiente? Tienes que volver a captar las firmas de apoyo en una lógica que también tendría que hacer un candidato postulado por un partido político que tiene que contender en un proceso interno de selección, y nadie se ha preguntado el tema de las candidaturas independientes que hayan ganado o accesado a ese cargo de elección. Segundo, ya se dio en el caso en Durango, si mal no recuerdo, hace un par de años, en donde un candidato que no militaba en ninguno de los partidos políticos, pero que sin en cambio los estatutos permitían candidaturas, digamos, externas, es decir, ciudadanos que no están militando en un partido político, tuvo primero que promover las acciones correspondientes, y por eso digo que toda esta construcción casi siempre se da de las entidades federativas hacia la federación, son los primeros que ponen esas soluciones. Este candidato no militaba en ninguno, y entonces, en forma de consulta, pregunta a López si él puede contender por otro partido político distinto a los que no formaron la coalición, porque él no milita en ninguno. Y obviamente, en una maximización que se tuvo que hacer interpretativa, se determinó que efectivamente él se podía postular. Pero ¿qué pasa si no lo postula un partido? ¿Podría ir por la vía independiente? Este es un tema que a mí me llama la atención porque, vamos a ver, tendrá que captar las firmas de apoyo. Eso es una cuestión que habríamos que discutir de forma muy, muy puntual. Muchos podrán decir que sí, muchos podrán decir que no, pero bueno, al final nosotros podemos teorizar en ello y lo dejo simplemente como una idea que está ahí, ¿no? Y después de eso, como ya lo dijo Ernesto, entonces primero debes de tener esas condiciones y esos requisitos previos, preconstitutivos, yo los llamaría, y después el tema de participar en un proceso interno de selección. Pero hay otro tipo de factores que también van a influir. Es lo mismo la mayoría relativa que la representación proporcional. En teoría no hay distinción, pero ¿qué pasa con aquellos estatutos de ciertos partidos políticos que prohíben que aquellos que hayan sido electos bajo el principio de representación proporcional se puedan reelegir? Esa disposición es contraria a la Constitución o no, habríamos que evaluarlo. Vuelvo a soltar nuevamente un tema que está ahí y que si se puede restringir esa prerrogativa de la que nos habla Ernesto para unos casos de un principio de representación proporcional y para otros de mayoría relativa no, habríamos que verlo, porque a final de cuentas ambos, no importa el principio por el que fuiste, fue por el voto popular y fuiste postulado de alguna manera. E incluso hay derechos que se tienen como parte de la representación proporcional, que un candidato a representación proporcional puede hacer campaña sin lugar, y eso ya está resuelto incluso por el tribunal. Entonces, habría que ver esa situación, si realmente se puede prohibir dentro de una estatuto, una norma partidaria, esa prerrogativa de tajo también, ¿no? Es discutible y es cuestionable. Yo ahorita lo dejo aquí para seguir con otro tema más adelante. Gracias, Teo. Gracias, Alejandro. Pues bien, yo también quisiera ahondar en la parte del derecho-obligación y en esta parte relativa. Me parece que como derecho humano, sí estoy de acuerdo en que las personas podemos elegir a quien nosotros queramos. O sea, esa es la parte en donde yo sí estoy de acuerdo, en donde la restricción de decir, si por ejemplo mi candidato de mi distrito, yo quiero volver a votar por él,
tengo que tener la libertad y se tiene que respetar mi voto porque es una democracia. Oye, pero que ya es diputado o que ya ha sido varias veces, pues no importa, yo sí quiero que siga siendo. Pero estamos hablando desde el término de que hay este elemento del que hablaba Ernesto, donde hay una vinculación social, una vinculación de trabajo legislativo, hay una justificación, hay una razón. Entonces me parece que esta es la parte en donde no, me parece que la regulación aún en México respecto a la reelección le falta perfeccionarse, le falta tener ciertos requisitos o tal vez ciertas condiciones para que se dé de una manera positiva. También me parece que más que las personas se les facilite a los partidos ya no estar cambiando su gente, tal vez podrían tener un cierto número de personas que pueden reelegirse en materia de la representación proporcional. Y ahí también tendría que legislarse. Me parece que hay varias condiciones que no se han considerado para esta figura. Y también me parece que es complicado, por ejemplo, desde el poder mismo, se tendría que tener cómo van a restringir esta capacidad de que puedas juzgar o no actos de precampaña, por ejemplo, de anticipación de campaña, cuando eres un diputado o estás en funciones. Pues con lo simple que vayas a tu distrito a hacer tu trabajo, pues tú ya estás haciendo actos de precampaña. Entonces, bueno, esto no ha quedado muy claro, no está del todo regulado. Y me parece que sigue habiendo ahí... me parece que en la parte del derecho al ciudadano está bien, pero no desde la parte en donde el que ejerce el poder pueda abusar o pueda estar ahí sin que rinda cuentas y sin que justifique verdaderamente desde un ámbito ético y desde un ámbito ciudadano que debe de permanecer en ese lugar. Muchas gracias y por favor, Tere, Gesell, te tenemos a ti. Adelante, por favor. Muchas gracias, Teoc. Pues mira, yo quiero recapitular nuevamente esto. Uno, está la reforma constitucional vigente. Dos, se hizo toda la reforma a la ley de instituciones electorales y a la de partidos políticos, se aprobó en el Pleno de la Cámara de Diputados, pero está congelada en la Cámara de Senadores. Tres, ¿qué está pasando? Que todo esto que han platicado Ernesto, que han platicado Alejandro y que también tú comentaste, Teo, le va a quedar de carga al propio Instituto Nacional Electoral. El tener que regular, el tener que generar directrices y protocolos y lineamientos específicos para sentar justo todos estos temas que ya tocó Ale y Ernesto. Entonces, ¿qué pasa? Que simplemente el Congreso de la Unión falló en tiempo y forma en esta obligación constitucional. ¿Qué va a pasar con este error legislativo? ¿Hay alguna sanción, una trascendencia? La sanción es que estos mismos personajes del legislativo son los que se van a postular para ser reelegidos y no están haciendo su trabajo de manera correcta desde que no generaron las modificaciones a estas leyes reglamentarias y nuevamente a un Instituto Nacional Electoral le dejan la carga de tener que generar documentos administrativos y reglamentarios ante la falta de una voluntad política para aterrizarlas en una ley. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, pues sigue siendo un tema estigmatizado, sigue siendo un tema impopular, sigue siendo un tema complicado de entender a la ciudadanía. La ciudadanía cree que la reelección se implementó en este año, en este periodo, cuando no se viene regulando desde el 2014 y quedó durmiendo, quedó congelada porque no hubo esa voluntad política por las y los legisladores federales, que son los que ahorita van a estar contendiendo para poder implementar y poder activar este proceso de reelección. ¿Cuál es el otro punto? El 4.
los propios estatutos de los partidos políticos, que algunos ni siquiera contemplan la posibilidad de la reelección. Entonces, tienen que hacer una serie de modificaciones para que estas funcionarias y funcionarios puedan tener el acceso a reelegirse. Ahora, no solamente tiene que ver con la equidad y género, con la paridad en todas estas candidaturas, tiene que ver también con el tiempo de hacer las campañas. No sabemos, o sea, eso se tendrá que regular. ¿Cuánto tiempo van a poder hacer campañas estas personas funcionarias? Las y los diputados, por ejemplo, que vienen de las listas plurinominales, pues ¿cómo van a poder competir? Si va a ser vía elección, si se van a repetir las listas, ¿cómo va a ser ese problema, no? ¿Cómo se va a tener que resolver? Si se tiene que pedir licencia al cargo, ya lo comentó Ale, no es obligatorio, pero socialmente sería muy bueno que eso sucediera, ¿no? Que no estuvieran en el cargo, porque siempre existe el miedo del uso de recursos públicos, aunque las y los diputados digan que no son recursos públicos los que ellos manejan porque no se deben considerar como funcionarios, ¿no? Entonces, lo dejo hasta aquí este comentario, Teo, y en la siguiente hablaré un poco sobre los beneficios que considero yo sobre la reelección. Muchas gracias, Tere. Adelante, por favor, Ernesto Omega. Gracias. Me voy a adelantar a los beneficios de los que va a hablar Tere, por lo menos a una referencia al tema, porque hay algo que me llama mucho la atención. Si nosotros conceptualizamos la reelección como una manera en la cual se puede generar un vínculo más fuerte, tanto de premio como de castigo, entre la ciudadanía y los cargos de elección popular, entonces, en la manera en que lo aplicamos en México, con la legislación vigente el día de hoy, esa posibilidad está prácticamente limitada de manera importante. ¿Por qué? Justamente por un aspecto fundamental que dice que los candidatos y las candidatas, o los legisladores o cualquier persona en su cargo vigente, tiene que postularse por el mismo candidato, por el mismo partido o por alguno de los partidos que lo postuló originalmente. Es decir, el que sigue teniendo el control de la candidatura es la cúpula del partido, que tiene la posibilidad de determinar quién se reelige y quién no. Si hay alguna desaveniencia y el candidato o el legislador en su momento tiene que decidir si se vincula más con la ciudadanía o se vincula más con la dirigencia del partido, pues evidentemente buscará más el partido porque tiene que pertenecer a ese partido para poder acceder a la reelección. Si no, no hay manera de reelegirse. Eso es un aspecto fundamental. Lo entendimos aquí de manera equivocada y entonces los posibles beneficios que se podrían obtener están limitados por esa atracción del partido y control de la estructura del partido hacia el candidato. ¿Eso es necesariamente malo? No, no es necesariamente malo, pero le quita la libertad a cada uno de los funcionarios y funcionarias públicas para poder acceder a la reelección, la cual no debería existir porque no tiene ninguna lógica de acuerdo al principio de reelección. Otro punto fundamental que tocó Tere es el uso de los recursos públicos. Efectivamente, los recursos que tienen a través de los ayuntamientos o de las legislaturas son recursos públicos porque solo vienen de un lado, que es el erario. Eso significa que las oficinas que tienen diputados o diputadas para atender a la ciudadanía, el staff, los vehículos, no pueden usarse en tiempos de campaña. Eso no significa que estén obligados a separarse del cargo o a renunciar al cargo para reelegirse. Lo que significa es que la autoridad electoral, la autoridad fiscalizadora, deberá tener mucho más cuidado en esos casos y vigilar de cerca que esos recursos específicos no se utilicen. Es decir, si tienen personas trabajando para ellos contratadas por la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, etcétera, esas personas no podrían auxiliar al candidato o candidata en la campaña durante, digamos, el tiempo que tendrían que ejercer sus funciones públicas. Es decir, de lunes a viernes, en horario laboral, solo podrían hacerlo en fin de semana como voluntarios, por ejemplo, ¿no? No podrían utilizarse los vehículos, no podrían utilizarse las oficinas, etcétera. Ahí esa vigilancia tiene que ser muy cercana
Y recordemos también que el uso de recursos públicos, uso de recursos no provenientes de algún origen extraño o ilícito, o el rebase de topes de gastos de campaña pueden ser causales de nulidad de una elección, y eso podrá resultar determinante si hay una diferencia menor al 5% entre el primero y segundo lugar. Entonces, no es un aspecto menor. Cualquier identificación por parte de la fiscalización que hagan las autoridades electorales puede cambiar un resultado electoral en esos casos. Muchas gracias. Gracias, Ernesto Ramos Vega. Vamos con Alejandro Romero Villán. Gracias, Alejandro. Gracias. A ver, entonces, yo retomo una parte de el tema ya de lo que es separación, lo que trataba un poco Ernesto del uso de recursos públicos, para tratar de dilucidar esto, y un poco de lo que tocó Tere respecto de si estaba o no de acuerdo, por ejemplo, en el tema de la separación en sí mismo. A ver, en el ámbito local no hay uniformidad, ¿no? Hay legislaciones que no prevén que se tengan que separar, ya la Corte dijo que es constitucional, que no pasa nada, pero hay otras entidades federativas como Sonora, que dice que es un día, como Guerrero, que dice que deben ser 90 días, como Baja California Sur, que dice que 5 días, Chiapas 120 días, y así otras entidades federativas, ¿no? Traen plazos distintos. Eso puede ser impugnado, por supuesto. Es decir, aquellos que se quieran reelegir, que hoy sean integrantes de algún ayuntamiento, que sean diputados locales o federales, bueno, en el federal no, los diputados locales que estén en estas entidades federativas lo pueden impugnar, claro. Y desde mi perspectiva tendría que ser establecido como contrario a la Constitución. ¿Por qué? Porque a mí sí me parece que algo que ya debemos de entender es que la reelección precisamente nace de eso, es decir, tú estás ejerciendo un mandato. Y esto pasa en otro tipo de democracias en donde ejerces el cargo y estás allá. Claro, son sistemas completamente distintos al nuestro, pero ¿a poco en Estados Unidos Trump se tiene que separar del cargo para hacer campaña? Y hace campaña incluso utilizando el avión presidencial para trasladarse a un estado de la Unión Americana, y hace campaña y usan recursos públicos. El tema en México del uso de recursos públicos, a ver, ya está muy explorado. O sea, a ver, a nivel local ya se estableció, ya hay lineamientos, ya hay bases sólidas en el nivel local de cuándo, por ejemplo, los integrantes de un ayuntamiento pueden hacer campaña. Ya también se ha establecido cuándo un acto, siendo él actuando como presidente municipal o como integrante del ayuntamiento, lleva a cabo actos públicos, y mientras no promocione al partido político, no promocione su candidatura, no utilice propaganda electoral, esos actos no pueden constituir ni anticipados de campaña, ni durante la campaña uso de recursos públicos para fines electorales. Como al revés, es decir, también dentro de tu campaña no puedes hacer mención a acciones de gobierno de forma personal para efectos de empezar a obtener una ventaja indebida. Es decir, esos temas yo creo que han avanzado, pero también de qué parte esto, de que el bagaje jurisprudencial se ha dejado en claro cuáles son los días, horas hábiles para efecto, más bien las horas hábiles para poder llevar a cabo actos de campaña, que se traslada para allá, que a veces el no entender la naturaleza de las figuras hace que se piensen otras cosas. Yo aquí recuerdo cómo antes la Sala Superior llegó a determinar que aquellos integrantes de un ayuntamiento, por ejemplo, un regidor, no podía postularse en la siguiente elección cuando no existía la reelección a presidente municipal, porque entonces era una reelección, es decir, conceptualizaciones que no se entienden porque desnaturalizan la figura, es decir, como un integrante de un ayuntamiento que era regidor no podía ser presidente municipal porque entonces el Tribunal Electoral interpretó que eso era una reelección, y ahora tiene que cambiar el tema. Ahora resulta que ya no, esa tesis ya fue superada, esa jurisprudencia ya fue superada por un asunto similar en donde un integrante de un ayuntamiento ahora quiere ser presidente municipal y dicen que ya no es reelección porque ya existe la reelección. Es decir, ¿por qué pasa eso? Porque no se entienden estas configuraciones, y eso es lo que a mí me preocupa. Es decir, en la regulación incluso que estaba proponiendo y de la que ha hablado Tere en este sentido, a mí no me parece nada descabellada esa regulación que estaban haciendo la Cámara de Diputados. Es decir, la iniciativa a mí me parece que cumplía con todos los parámetros que ya se habían resuelto por parte del tribunal en el ámbito local y que no iba para más allá.
¿Puede prosperar esta reforma? Ahí me parece que sí. Aun cuando la Constitución diga que 90 días, ya la Corte también ha dicho, cuando no sean reformas que modifiquen o sustanciales que modifiquen el proceso. Aquí no lo modifican, simplemente lo que van a hacer es armonizar lo que hizo falta. Claro, el INE o personajes que están en el INE dicen que esto sería un conflicto de intereses, porque no es posible que aquellos que van a participar de la elección regulen su propia reelección, perdón, si no lo van a hacer ellos, entonces ¿quién? El Poder Legislativo es el órgano facultado para regularlo de acuerdo a la Constitución. El INE lo va a tener que hacer, sí, pero por un estado de necesidad y, como dice Tere, por una omisión legislativa. Yo creo que el INE no se va a meter en tantos problemas y va a recoger mucho de lo que está en esa iniciativa para efectos de implementarlo en este tema. Y lo problemático va a ser eso, el tema, por ejemplo, de la representación proporcional. Es decir, tú puedes postularte de representación proporcional en mayoría relativa y ser considerado reelección, o viceversa. Es decir, que fuiste de mayoría relativa y ahora te pongan en el número 1 de la lista de representación proporcional. ¿Habrá prohibición? Ese va a ser todo un temazo. A mí me parecería que no. Y el tema de que se separen del cargo, me parece que ya tenemos que avanzar en eso y que el INE sepa identificar cuándo están utilizando recursos públicos y cuándo no. Y yo creo que la ciudadanía también lo debe de entender así y responder esa lógica, porque ser proteccionistas en estos tiempos, porque a veces decimos que la ciudadanía es madura, pero a veces decimos que no porque se dejan influenciar por cualquier cosa, ¿no? Es decir, nada más porque un candidato pasó, un presidente municipal pasó afuera de una casilla, por eso anularon para la elección de Aguascalientes que le dio el registro al PT, ¿no? Es decir, porque decían que él anduvo recorriendo todas las casillas, entonces como lo veían ya la gente entonces votaba por ellos porque se sentían presionados. Digo, ya creo que también hay que madurar un poco en ese sentido. Interpreta. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias. Bueno, pues a mí me parece que retomando nuevamente el hilo que comentaba Ernesto y Tere, y también lo ha afirmado ahorita con el comentario Alejandro, me parece que las reglas legislativas y las reglas del juego para la reelección hoy por hoy no están establecidas de manera correcta y esto nos traerá un conflicto en el partido, en el día de la elección. Lo resolverá el instituto, pero lo tendrá que resolver, lo resolverán los consejeros, pues no les va a quedar de otra, pero me parece que si fuéramos conscientes no debiera de aplicarse todavía esa regulación porque no estás preparado para hacerlo. Por otra parte, ninguno de los señores que se va a reelegir, pues cumplió la chamba, pues no hizo lo que tenía que hacer para ser reelecto, o sea, hacer las reglas. Debiéramos sancionarlo de que no se le apliquen a estas gentes. ¿Por qué? Porque finalmente, no, pues ahorita estoy en el poder y no entiendo nada. Y luego dice Ernesto, dos factores que comentó que son trascendentales. Una, la reelección va a depender de los partidos. Bueno, pues entonces, ¿cuál reelección? Ya trae el primer candado. Y el segundo, nos vamos a meter en un problema porque no está contemplado la reelección armonizada con la paridad, que también comentaba Ernesto. Entonces, francamente, estamos ante una situación muy, muy desagradable, o sea, muy incierta. Estamos con reglas no claras y que aquí vamos a entrar al que se pone más abusado, pues es el que se va a quedar con la curul. Y no se trata de eso, porque en México lo que nos ha faltado es el abuso precisamente de las personas deshonestas que pues trabajar de diputado está bien sabroso por lo que pagan y por lo que haces, ¿verdad? Haces poco y ganas mucho, de verdad, haces poco. Pues tienes asesores para todo, tienes presupuesto y nada más tienes que mandar a pegar volantes o irlos a pegar y ni eso haces. Eso es una barbaridad. Yo estoy consciente de que deberíamos de restringir también un aspecto técnico. A ver, este señor en qué avanzó, qué aprendió, qué hizo, pero que lo demuestre, porque sigue legislando igual, o sea, igual de mal. Y francamente me parece que eso no está bien. Muchas gracias y entramos a las conclusiones y pues estaríamos iniciando con
nuestro amigo Ernesto Ramos con conclusiones. Perdón. Falta Tere. Ay, discúlpame, Tere, ya estoy, ya ves, ahí la paridad, no he aprendido. Limitar, querido amigo, este Discúlpeme, colegio es incluyente, acuérdate. Es incluyente, es incluyente. Muy bien, Tere, adelante, por favor, Tere, gracias. Gracias, Teo. Bueno, mira, pues justo en este rubro, ¿no? De las ventajas y las desventajas, en este próximo 2021 vamos a tener no solamente a los congresos locales, ¿no? Que son 1000 y pico de diputadas y diputados. Ya lo comentaba Alex, son ayuntamientos, ¿no? En 30 estados, más las alcaldías aquí en la Ciudad de México. Entonces, ¿qué está pasando? Que es una batería, no solamente de personajes de legislativo, sino también una batería de funcionarias y funcionarios administrativos que fueron electos, y aquí yo lo aterrizo sobre todo en el tema de las alcaldías y de los ayuntamientos. ¿Cuáles son estas ventajas que yo veo en la reelección? Se puede dar una profesionalización a estas personas que son gente muy, muy profesional, en algunos casos, quiero aclarar, ¿verdad?, que tienen perfiles técnicos, que tienen perfiles profesionales y que ya traen alguna experiencia en la prestación de los servicios, en la prestación de los bienes, ¿no? Y por el otro lado está el tema del legislativo, donde en efecto hay diputadas y diputados que tienen una amplia experiencia, que es gente muy preparada y que también es gente muy comprometida, pero está el lado oscuro de los dos bandos, ¿sabes? O sea, está el lado oscuro de los legisladores y las legisladoras, que tú bien lo comentabas, se la pasan campechanamente, luego ni asisten, ¿no? O sea, su único trabajo, que es legislar, ir a asistir a los congresos, a veces ni siquiera se interesan en ir a los congresos a levantar su manita o a ver qué fue lo que se decidió en esa sesión de congreso. Pero también hay gente muy, muy oscura en los lados administrativos, en donde se lo deja todo a la gente operativa y que ni siquiera tiene la capacidad de hacer una toma de decisión. Entonces, me parece que si se va a dar este ejercicio de reelección, debiera darse de una manera muy pensante, de una manera muy inteligente, donde sí se pondere la profesionalización y quienes no estén profesionalmente capacitados, pues que lo hagan de una manera técnica y que busquen colegios como el de nosotros, el COMAP, donde se le puede ofrecer estos tecnicismos y en donde se les puede capacitar para que puedan realizar una labor plena, ¿no? ¿Qué va a generar? Pues una mejora en la prestación de los servicios, una mejora en la manera de legislar, no se pierde el hilo de los temas, no se pierde toda la historia, el antecedente y de los por qué se está legislando, de los por qué se está presentando una acción de gobierno. ¿Qué podría generar también? Una rendición de cuentas máxima, una transparencia en el momento en el que se están generando estos beneficios, porque al final estás alargando los periodos en donde realmente estás visibilizando si ese programa de gobierno, si esa propuesta de iniciativa funcionó. Desafortunadamente se cierran las legislaturas, se van los gobiernos y resulta que se quedó la construcción a la mitad de la carretera, de la carpeta asfáltica, por ejemplo, ¿no? No se concluyó algún presupuesto participativo en el caso de la Ciudad de México, porque ya se fue el personaje y no hay nadie a quien reclamarle, ¿no? Entonces creo que esto también puede ser un beneficio. ¿Puede ser un beneficio la continuidad de estos programas de gobierno? Si fueran a largo plazo, sí, porque entonces se daría este relevo de que el mismo funcionario genere el mismo trabajo y entonces se le da continuidad a este programa de gobierno. Pero ¿es bueno o no es bueno? Porque qué tal que no gana, ¿verdad? Y entonces ese programa de gobierno va a volver a quedar truncado. Entonces, creo que tiene sus riesgos. ¿Cuáles son estos riesgos que a mí me preocuparía? Pues que se vuelve como un tema muy dictatorial, ¿no? Se vuelve un quiste político, de repente ya se abusa de este mismo poder, se impide el que se esté dando un relevo de generacional incluso, ¿no? Siguen siendo los mismos personajes, las mismas élites, los que están tomando la decisión, y entonces se empieza a dar un coto de influencias por alguna persona
o por alguna legisladora o legislador. Hay casos muy relevantes. Yo recuerdo mucho el caso de una elección cuando estaba Clinton, ¿no? Donde invitaba a gente a la Casa Blanca a que pudieran generar sus apoyos y él obtener un beneficio para reelegirse, ¿no? Y volver a retomar el siguiente periodo. Otro caso de legisladores, sobre todo retomo el caso de Estados Unidos, porque haya habido escándalos, porque se da realmente este relevo eterno, ¿no? De los legisladores, se profesionaliza, pero se van enquistando y se vuelven personajes nocivos dentro de la misma política. Ahora, la reelección realmente es un relevo de personas o es un relevo de partidos políticos. ¿Qué pasó si el PRI estuvo 70 años bajo un programa de gobierno que solamente les cambiaban el nombre, seguía el mismo programa de gobierno durante muchísimo tiempo con otras personas? ¿Realmente es beneficio? Esa es la pregunta. La pregunta es, ¿la reelección nos beneficia? ¿Es conveniente? ¿Tiene ventajas o es desventajosa? Hasta ahí lo dejo, mi querido Teoca. Muchas gracias, Tere. Muchas gracias. Pasamos ahora sí, si ustedes están de acuerdo a las conclusiones. ¿Sí? ¿Les parece? Muy bien, pues empezamos con Ernesto Ramos Mega. Por favor, amigo. Gracias. Gracias. Bueno, voy a cambiar mi idea original y voy a cerrar con la idea que estaba construyendo Tere. Tenemos que preguntarnos efectivamente si la reelección beneficia no a los legisladores o legisladoras que ya están en el cargo, ni a las alcaldías, sino a la ciudadanía. ¿Cómo lo beneficia? ¿De qué manera puede ser? A ver, ya dijimos antes que puede funcionar como un instrumento de rendición de cuentas para que puedan premiar o castigar, pero para poder la ciudadanía premiar o castigar a alguien que busca la reelección, tiene primero que conocer qué es lo que hace. Tiene que tener herramientas de conocimiento primero y parámetros de evaluación para distinguir si su desempeño fue adecuado o no, si utilizó bien los recursos públicos o no. ¿Qué es lo que tenemos en este momento? Me voy a limitar solamente a un ejemplo porque el caso de las alcaldías es muy distinto en cualquier parte del país. Alcaldías, municipios, entiéndase, es muy distinto, es sumamente heterogéneo, pero pongamos en el caso de los legisladores y las legisladoras del Congreso de la Unión. En este momento no tenemos un conjunto de herramientas de transparencia que haga efectivo el desempeño o parámetros de evaluación de cada una de las personas que integran el Congreso de la Unión. Hay algunas consultorías o académicos, etcétera, que se ponen a hacer ciertos análisis de desempeño, pero lo que hacen es evaluar, anotar las veces que asisten a las sesiones, cuántas iniciativas presentan, cuántas de esas iniciativas son aprobadas, etcétera. Yo creo que el que una persona, una legisladora o legislador presente iniciativas que nunca se aprueban no tiene ningún beneficio para la sociedad. A nadie le interesa, no solo no le interesa, sino no tiene ningún efecto práctico que se estén presentando iniciativas una tras otra. ¿De qué sirve que una legisladora tenga 100 iniciativas presentadas y otro legislador tenga 10? Si ninguna se aprueba. Da exactamente lo mismo. Peor aún, si nos metemos a leer las iniciativas, vemos que, por ejemplo, la exposición de motivos no dice absolutamente nada trascendente que justifique esa iniciativa. Tampoco sabemos, por ejemplo, si las propuestas de reforma, ya sea electoral, financiera, laboral, las que sean, tienen un análisis costo-beneficio, por ejemplo. Si no sabemos si el costo que tendrá que invertir el Estado se equipara al beneficio o el beneficio es mayor que o hay alternativas mejores porque no se hacen esos análisis. No tenemos otros parámetros, por ejemplo, de las veces que han actuado para contrarrestar el poder ejecutivo en determinados asuntos, ¿no? No sabemos, por ejemplo, cuántas veces han ido a su distrito o a cierta circunscripción a verificar si la ciudadanía necesita algo, si tiene algún problema en especial, y ellos pueden funcionar como un canal o un conducto
para solucionar problemas efectivos, si pueden funcionar como un canal de comunicación o como un intermediario que exponga la voz pública, las necesidades públicas para generar políticas públicas eficientes y efectivas. Entonces, primero tendríamos que pensar, o bueno, paralelamente tendríamos que pensar justo en elementos que ayuden a la ciudadanía a acercarse a los legisladores y las legisladoras que ya están en funciones, y después analizar cómo la reelección puede ayudar para darle seguimiento, para premiarlos o no premiarlos. Finalmente, si se hace una votación de alguien que ya estuvo en el cargo 1, 2, 3 veces y la ciudadanía no tiene elementos para valorar más que la imagen o la publicidad o la propaganda electoral que se den en esos momentos, creo que podemos concluir que no tendrían elementos suficientes para conscientemente estar premiando o no a alguien. Me quedaría con eso. Muchas gracias. Gracias, Ernesto. Bien, pues vamos con las conclusiones de Alejandro Romero. Por favor, Alejandro. Gracias, Teo. Mira, la verdad es que esta Tere y Ernesto creo que abundaron en algo que muchas veces se deja de lado del debate, ¿no? Es decir, estos foros a veces que se organizan académicos, que lo que se discute en el INE, en estos foros que organizan el INE, el tribunal, pues se enfocan únicamente a lo que yo en principio empecé a hablar sobre lo que ya está hecho, los derechos, la instrumentación legal, digamos, del tema de la reelección. Pero a mí me parece toral lo que están diciendo Tere y Ernesto en el sentido de que estos ejercicios, y a mí me gustaría que entonces invitemos más adelante, ahora que viene todo este tema y que en este foro que hagamos, a empezar a meternos de lleno a este tipo de evaluaciones para hacer ver lo que realmente se tiene que tomar en consideración en una cuestión para poder reelegir o no a alguien, ¿no? Es decir, más allá del tema de rendición de cuentas con la prerrogativa de la reelección, sobre el tema de los derechos políticos al interior de un partido, pues si se reeligen, que si los partidos siguen teniendo la cooptación de las candidaturas en este sentido de la reelección, es importante como punto de partida, pero ya para una cuestión de hacer efectivo y ver las ventajas o desventajas que tiene la reelección, lo que mencionan Ernesto y Tere es fundamental. ¿Por qué? Porque es cierto, es decir, la ciudadanía a veces no valoramos o no entendemos cuáles son esos parámetros que nosotros tenemos que diagnosticar para efecto de ver si quien está reeligiéndose ha hecho bien su trabajo. Y también entender la naturaleza en principio del cargo por el cual se van a reelegir. Es decir, no es la misma exigencia que le podemos tener a un diputado, a un senador. Como decía Ernesto, ¿de qué sirve que presenten 40 iniciativas si es un balance meramente cuantitativo? Es decir, habría que ver lo cualitativo y eso es un esfuerzo que se tendría que lograr a partir de otros mecanismos. Pero tampoco es la misma carga que, por ejemplo, trae un presidente municipal, ¿no? O un alcalde en el caso de la Ciudad de México para efecto de determinar o valorar su ejercicio, o lo que tiene un integrante del ayuntamiento como un regidor, ¿no? Es decir, que ellos tienen otra función completamente distinta dentro del cabildo y que a veces su labor no es tan conocida, porque si nosotros lo vemos así, es digamos que ellos funcionan en un mini congresito, ¿no? Para efecto de llevar a cabo evaluaciones, aprobación de bandos municipales, de presupuestos, etcétera, etcétera. Es decir, cada uno debe de cumplir una función distinta y ese es el esfuerzo que creo que nosotros ahora tendríamos que hacer, empezar a diagnosticar esos elementos, esos factores y ver si la reelección en nuestro país abona más de lo que implica, es decir, si el beneficio estatal es mejor o simplemente es una carga mayor que va a generar carga. Nada más quiero cerrar con esto, aguas, porque los conflictos que vienen de temas interpretativos en quejas, denuncias, van a ser abismales, ¿eh? Es decir, el INE va a tener una labor y eso implica un gasto también de recursos y humano impresionante. Entonces, ya veremos al final cómo resulta esto. Gracias, Teo. Gracias a los demás. Sí, muchas gracias, Alejandro. Pues bien, yo también estaría yo generando mi conclusión. Nuevamente señalando que la reelección tiene que tener algunas condicionantes, algunas suspensivas, algunas situaciones donde aplica y no aplica y que deberían de ser claras. Por ejemplo, a mí me parece que la reelección en lo que es representación proporcional no debería aplicar.
según yo, creo que debería ser un criterio de que para los de representación proporcional no aplicara la reelección. Entonces, en consecuencia, si quieres reelegirte, tienes que ir a buscar el voto directo. Entonces, desde que si te subo a reelección, si te subo a representación proporcional, ya no te vas a poder elegir si es que quieres. Por otra parte, esto que mencionaban todos acerca de la medición del desempeño. Esto es sumamente relevante, ¿no? Porque incluso yo he escuchado algunos señores diputados que los suben para que les tomen la foto o los graben para que vayan a leer y leen mal, que es lo peor, lo más triste, ¿no? Están leyendo un documento, casi no se subieron en los 3 años, y el día que se subieron, lo oyes y dices, no, bueno, este señor, ¿qué está haciendo ahí? No, da pena ajena. Entonces, en ese sentido, la medición de desempeño tiene que ser profesional, tiene que ser objetiva, y para eso debe haber métodos de evaluación que le den al ciudadano esos elementos de evaluación. Porque bien, si hay ciudadanos que no les importa, sí hay ciudadanos que les importa, si hay ciudadanos, gente preparada, que nosotros estamos viendo que hay el profesor que da la cátedra en mi universidad, es una persona que podría ser diputado. ¿Por qué pusieron ese señor? Pues que es compadre, o porque es el amigo de, y eso está mal. Eso tenemos que erradicarlo, porque lo que estamos consiguiendo con eso es perpetuar gente en el servicio público que es nociva. Y finalmente, pues también me gustaría que la medición pudiera darse en relación a las promesas de campaña. Me parece que es muy importante que todos los legisladores tengan una carta de promesa de campaña y que esté por escrito y que sea pública, y donde se pueda medir si ellos hicieron votación contraria a lo que dijeron. Tendrán que justificarlo, pero además tendrá que ser claro por qué votaron, porque en medio de todos se pierden, ¿no? Incluso ahí, no sé si esté, y desconozco, si esté claro en la reelección, por ejemplo, que si tú estás trabajando en el Distrito 2 y ya no hay lugar en el Distrito 2 porque ahí le corresponde a una mujer, pues te mandan, por ejemplo, al Distrito 12, ¿no? Y eso es burlar la ley. Finalmente, lo que necesitamos ya es cambiar, dejar de ser unos simuladores como sociedad para rendir cuentas claras del ejercicio público. Muchas gracias, y ahora sí, no me salto a doña Tere para que dé su conclusión. Por favor, Tere. Gracias, querido amigo Teoc. Ale, Ernesto, muchas gracias por acompañar este gran programa, de verdad es bien importante. Yo concluyo con lo siguiente, para mí la reelección es importante desde la perspectiva de esta amplitud que comentaba yo, de un abanico democrático. Me parece que es relevante, es necesaria ya ir evolucionando en este país sobre la democracia. Pero ahora voy con la otra situación. Si el primer candado son estos partidos políticos para determinar si vas o no a una reelección, yo quisiera que estos partidos tuvieran ese criterio lógico pensando desde el beneficio de la ciudadanía, para aceptar o no la reelección de esta persona ya funcionaria que está electa, que está tomando decisiones, y determinar si sí o no continúa en este proceso, ¿no?, de reelegirse. Que sé que es un derecho constitucional que está implícito en esta reforma. Sin embargo, tiene una carencia de regulación en la legislación secundaria, y seguramente si esto lo realizan los partidos políticos en generar este candado y realmente pensar en el beneficio de la ciudadanía, porque hacen bien su trabajo, porque están dando buenos resultados como una persona a nombre que se postuló a nombre de un partido político, pues debiera haber este candado al interior, ¿no? Pero bueno, aquí cualquiera pudiera irse a la Suprema Corte y ganar un recurso por el simple hecho de que existe una omisión en la regulación legislativa y se lo están trasladando a una autoridad totalmente administrativa. El otro punto, el trabajo legislativo que realizan
es generar política pública en beneficio de la ciudadanía, y quienes están en los ayuntamientos y en los municipios son los que están obligados, así como en otros espacios de tomas de decisión, están obligados a implementar estas políticas públicas que se legislan. Este comentario lo hago por lo que decía Ernesto, y tú también, Teo, ¿de qué sirven 100 iniciativas si ninguna es en beneficio de la ciudadanía? Entonces, todas estas iniciativas, no se nos olvide que son políticas públicas. Entonces, va concatenado el asunto de la reelección, tanto de esos diputadas y diputados, con la reelección de quienes llevan e implementan al terreno, al día a día, esta política pública en beneficio de la ciudadanía. Yo resalto esto: las personas que vivimos en las ciudades, ¿no? Somos los que debemos estar beneficiados principalmente al momento de implementar la reelección, porque somos los que recibimos los servicios, recibimos esos bienes que vienen del poder público. Entonces, debe decidirse si sí o no se le va a dar el premio o el castigo a estas personas, a estos representantes ya en funciones, ¿no? Porque al final son representantes populares, pero de verdad que sean representantes populares por su productividad y por el beneficio que han generado a las y los ciudadanos al momento de legislar o al momento de realizar su trabajo en la prestación de servicios. Por eso que sean representantes populares, no porque sea el simpático de la colonia, el diputado más bonachón, ¿no? La diputada que tiene la suerte y la fortuna de conocer a alguien más poderoso políticamente hablando, y que por eso está en ese escaño, en ese espacio de toma de decisión importante. Me parece que la reelección sí tiene que ir, pero siempre y cuando esté aplicada realmente en beneficio de las y los ciudadanos. De otra manera, mejor no. Así lo cierro, mi querido amigo. Muchas gracias, Tere. Pues, señores, hemos llegado a la conclusión de este conversatorio. Muchas gracias, como siempre, a Ernesto Ramos Mega, Alejandro Romero Millán, a Tere Gesell Pimentel por su participación. Y pues los esperamos en el próximo conversatorio, que se va a poner bueno. Gracias. Hasta luego. A la próxima. Gracias.